¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la 451 Bobobo en un nuevo capítulo del laboratorio, donde como siempre os voy a traer piezas tácticas y ejemplos en juego real para calcular sus tácticas en FC26. ¿Y por qué he personificado la táctica en Bobobo? Porque era un personaje muy dinámico de mi infancia, que sus ataques eran con los pelos de la nariz que les harían por sorpresa, y en este caso nuestra sorpresa a la hora de atacar van a ser los laterales invertidos que van a meterse por dentro y la gran acumulación y ataque dinámico que vamos a tener. Así que entrando a la formación vamos a utilizar un 4-5-1 parejo, el que tiene 3 mediocampistas y 2 bandas. Entonces vamos a defender en este 4-5-1 en el sistema defensivo, que ofensivamente va a evolucionar a algo muy distinto. En muchas ocasiones en campo rival se va a parecer un 2-3-5, pero al final es realmente un 2-1-8, porque vamos a tener los laterales invertidos arriba, los mediocampistas, que lo que va a suceder es que de mediocampistas van a pasar a ser extremos, y los extremos que se van a meter por dentro, aunque va a haber mucha rotación, sobre todo entre los mediocampistas abiertos y los extremos. Recordad que están las membresías activadas con el botón de unirse y tendréis insignias personalizadas, emojis personalizados y algunas otras cosas exclusivas. Así que entrando en los movimientos más utilizados en esta táctica, en salida de balón siempre vamos a salir por los lados, y algo que vamos a hacer mucho es que vamos a jugar con el lateral, que estará en un carril un poquito más interior que el jugador más abierto, que va a ser o el extremo o el mediocampista si ya le ha dado tiempo a abrirse. Y normalmente lo que más vamos a hacer para sacar el balón, vamos a jugar con el jugador en amplitud, y ese jugador va a aguantar el balón y le va a volver el balón al lateral, que estará metido un poco más por dentro pero más adelante, y ese jugador que le ha pasado saldrá a desmarcarse con un L1 cruz, y después el balón desde el lateral podemos filtrarlo para el jugador que esté un poco más adelantado, y ese jugador después volver con un tercer hombre para que le acabe llegando el balón otra vez al que había desmarcado por la banda, y conseguir hacer ese 3 contra 2 contra su lateral y su extremo. Nuno Mendes. Kvaratskhelia. Mendes. Pero evidentemente no siempre vamos a sacar el balón así, sino que simplemente lo que vamos a tratar siempre es de hacer ese 3 contra 2 contra su extremo y su lateral, y tratar de siempre que uno de los 3 jugadores, el lateral, el extremo y el mediocampista abierto, siempre haya uno desmarcándose al espacio, y tratando de triangular entre ellos, acabar encontrando siempre el pase al espacio para progresar y llegar a campo rival. Nico Williams. Well, just listen to the fans in here. They just... Into the last 20 minutes. Ashraf Hakimi. Y un movimiento extra que va a ser importante en esta salida de balón, sobre todo contra rivales muy buenos tanto en Ultimate Team como en modo carrera, va a ser la utilización del central más cercano del lado por donde sacamos el balón, para también atraer la presión de un defensor rival y poder ser más fácil llegar al balón a ese extremo y ese mediocampista más avanzado, y que podamos progresar por ese lado. Tijani Reinders. Y entrando a campo rival, normalmente se va a parecer mucho a un 2-3-5, con los laterales invertidos metidos por dentro, los mediocampistas metidos como extremos y los extremos un poco metidos por dentro, aunque también abiertos, por lo tanto 2 y 2 en cada lado, con laterales invertidos y el falso 9. Marcos Llorente. Y es que la clave de esta táctica, aparte de la salida de balón, va a ser esos triángulos de los lados de extremo, lateral y mediocampista abierto, y sobre todo llegar a línea de fondo mediante las combinaciones de estos 3 jugadores, para una vez estemos prácticamente en el córner, el que haya llegado con el balón controlado normalmente siempre va a tener otro de esos 3 jugadores metido por un carril un poco más interior y el otro restante por detrás. Y por lo tanto, a partir de esa situación vamos a tener muchas soluciones que ahora voy a explicar. La primera solución más sencilla va a ser que el jugador que llegue a la línea de fondo pueda filtrar el pase ya directamente interior
para el extremo o el mediocampista que esté por dentro y desde ahí ya poder poner un pase de la muerte, o incluso que en vez de hacer el pase al extremo o el medio por dentro sea directamente al delantero centro para finalizar la jugada. They see this through now. There's really not long to go. Pero la solución más repetida va a ser jugar atrás en vez de filtrar el pase y por lo tanto desde el que llega hasta la línea de fondo jugar hacia atrás y después el que tiene el balón tendrá la posición del lateral invertido un poco metido por dentro y una vez tenga esa posición le podrá filtrar el pase por dentro y desde esa posición el lateral podrá tener varias opciones, o conducir en vertical y después buscar un pase cruzado para los jugadores que estarán dentro del área, que será el delantero centro y el extremo derecho que se meterá hacia adentro. What we do here is go back. Getting close. Sir. Should score here. Getting closer. Chance to score. O incluso, en algunas ocasiones, si está muy metido dentro, podrán aparecer por sorpresa el lateral invertido del otro lado dentro del área o incluso el mediocampista del otro lado. And on. Can he finish? Pero en muchísimas ocasiones lo que vamos a buscar es que desde ese lateral invertido, en vez de conducir en vertical y buscar ese pase interior, lo que vamos a hacer es jugar con el mediocampista más atrasado, el pivote digamos, que estará en la frontal del área esperando y una vez reciba el balón podrá definir con un tiro en calidad. Players waiting in the center. Having a try. That's a good ball. Chance to move ahead. Chance to cross here. Setting up the chance. El invertido también en algunas ocasiones metido en la frontal, pues pasará del lateral invertido izquierdo al pivote y del pivote al otro lateral invertido que ya tendrá más espacio para él finalizar la jugada desde con un tiro lejano o filtrar un pase para los jugadores que están metidos dentro. Hakimi. Lovely setup. And that's now to get a crossover. Nuno Mendes. Surely the equal. Y evidentemente tanto el pivote como el delantero centro son puntos importantes porque aunque jugamos por los lados siempre va a ser el enlace para cuando nos cueste sacar el balón desde atrás, siempre va a ser el pivote el que vaya a ayudar a combinar con él para después volver hacia afuera y cuando avancemos un poco más adelante también van a ser importante el delantero para también a veces hacer rombos con esos triángulos de los lados y el unirse a ese triángulo para combinar y volver hacia afuera. Pero es que algo que se va a ver mucho y la ventaja de esta táctica de atacar con tantísimos jugadores es que realmente no es una táctica alocada, sino simplemente es una táctica que también consigue que muchos jugadores del equipo rival acaben defendiendo, ya que al tener 5 y uno de ellos abiertos con esos medios extremos hace que en muchas ocasiones el extremo del equipo rival baje a defender, a cubrir a nuestro mediocampista extremo y por lo tanto haga que todo el equipo rival se hunda dentro del área y tenga muy pocos efectivos en la transición y nosotros tengamos jugadores libres para atacar en la frontal con los laterales invertidos y también sobre todo para recuperar el balón, ya que teniendo tantísimos jugadores, cuando lo perdamos, como ellos van a estar tantos jugadores dentro del área y hundidos, no van a tener pase y vamos a recuperar el balón otra vez o si hay un despeje por su parte va a volver a caer de nuestro favor. Marcos Llorente. Real opportunity. Así que entrando a las tácticas pondremos creación de jugada a pases cortos porque vamos a tratar de combinar y que se acerquen los jugadores para hacer esas combinaciones por los lados y enfoque defensivo extremo 95. Yo personalmente es una táctica que utilizo y soy un jugador muy agresivo y por lo tanto con extremo 95 conseguiremos tirar la línea alta y presionar y recuperar rápidamente los balones. Así que entrando a los roles, al portero le pondremos portero o defender, aunque este rol le podéis poner el que queráis para que vuestro portero esté con
el rol plus. A los centrales les pondremos defensa defender a los dos porque van a ser los que van a quedar guardando atrás a la hora de atacar. Y a los laterales, importante, el lateral invertido, atacar. Importante atacar para que estén en esas líneas interiores y estén muy ofensivos. A los mediocampistas les pondremos a los de los lados medio extremo atacar a los dos y al del centro le pondremos mediocampista creador creación, porque va a ser de los mediocampistas el que va a estar en el centro, pero también va a apoyar las jugadas ofensivas para hacer esos tiros desde la frontal que hemos comentado. Y a los extremos les pondremos delantero interior, atacar a los dos para que estén en esa línea interior. Con finalmente a la delantera centro pondremos falso 9 creación, porque va a ser el que va a enlazar ese punto de conexión con los demás jugadores. En pantalla tenéis el código de la táctica que también tenéis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo de la 451 Bobobo y como siempre que me lo hagáis por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.